¿Por qué os he explicado todo esto? Pues porque quiero que quede claro que PlayStation nunca ha triunfado por sus grandes exclusivos y estoy harto de escuchar que es la mejor consola gracias a ellos, porque desde hace muchos años eso es mentira. Para. Hablar de Sony PlayStation sin soltar bilis a día de hoy me resulta muy complicado. Y la verdad, estoy cansado del monopolio, entre comillas, que tiene esta marca en casi todo el mundo, teniendo en cuenta todo lo que deja que desear. Pero antes de eso, vamos a repasar rápidamente cómo nació PlayStation. Después de que Nintendo rompiera el acuerdo con Sony para desarrollar su siguiente consola entre las dos empresas y apostara por Philips, un tiempo después Sony, teniendo ya tanto trabajo hecho, decidió crear la suya propia. La PlayStation. Ya todos sabemos que PlayStation 1 fue un exitazo vendiendo más de 100 millones, una cifra con la que Nintendo y Sega por aquel entonces, siendo las dos grandes compañías de videojuegos, ni siquiera se acercaban en consolas de sobremesa en aquella época. A raíz del éxito de ventas de PlayStation 1 en todo el mundo, se subieron al carro muchos desarrolladores de videojuegos, y empezaron a salir muchísimos juegos, lo cual hacía todavía más atractiva la consola y preparaba el terreno para lo que sería su sucesora, la consola más vendida de la historia hasta el día de hoy, la PlayStation 2. Hay un gran motivo por el cual estas dos consolas fueron tan vendidas, y no fue su grandísima calidad como consola o su potencia, ya que de hecho eran menos potentes que su competencia de aquel momento. La piratería jugó un papel fundamental, especialmente en PlayStation 2, que además contaba con un lector de DVDs muy barato. Era incluso más barato comprarte la consola que un lector de DVDs suelto, y eso incitó mucho las ventas. ¿Os acordáis de aquella época? ¿Quién no tenía una PlayStation 2 con una caja de discos verbatim con decenas de juegos pirateados? La verdad es que no recuerdo absolutamente a nadie que no tuviera una PlayStation pirateada, y es algo que se refleja muy bien en las ventas de los juegos. Os pongo un ejemplo. PlayStation 2, con 155 millones de consolas vendidas, su juego más vendido fue GTA San Andreas, con unos 17 millones. En cambio, PlayStation 3, con sus 80-90 millones de consolas vendidas, que no está nada mal tampoco, su juego más vendido es, una vez más, GTA V, con 40 millones. ¿Casualidad? Bueno, sacad vuestras propias conclusiones. A partir de la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, las cosas cambiaron bastante. La industria del videojuego empezaba a dejar de ser algo para frikis, cada vez había más juegos online, nacían las redes sociales y en general todo el público mainstream estaba cada vez más dentro. Sony perdió su monopolio en esa generación por arrogantes, sacando una consola mucho más cara, y como ellos mismos dijeron, la Next Gen empieza cuando nosotros digamos. Bueno, pues le salió bastante caro. Aunque al final terminaron remontando, dejando un buen camino para PlayStation 4 gracias a sus lanzamientos de los últimos años antes de la muerte de la consola. También fue gracias a las cagadas enormes de Xbox, de las que por cierto ya hablaremos en otro vídeo. Y sumado a que Nintendo estaba completamente fuera del mapa, pues se recuperaron bastante bien. Por cierto, si te interesa el estado actual de Nintendo y su trayectoria, pues puedes ver el vídeo que hice pinchando arriba, aunque te recomiendo que primero termines este. Bien, como iba diciendo, ¿por qué os he explicado todo esto? Pues porque quiero que quede claro que PlayStation nunca ha triunfado por sus grandes exclusivos y estoy harto de escuchar que es la mejor consola gracias a ellos, porque desde hace muchos años eso es mentira. Los juegos más vendidos de PS3 son GTA, Call of Duty Black Ops 2, Modern Warfare 3, y los de PS4 hasta el 2020 son GTA V, Black Ops 3 y otro Call of Duty que no sé ni cómo se llama. Esta es la realidad. La gente no se compra una Play por sus exclusivos, se la compra el público mainstream para jugar a Call of Duty, FIFA, Fortnite, y ya si la tiene su mejor amigo, pues mejor que mejor. Su influencia especialmente en Europa y sobre todo en Reino Unido y España es enorme, y hasta hace no tanto, la gente ni siquiera sabía que existía algo más que no fuera la Play. Y con esto no quiero decir que sus juegos son malos, en absoluto. Pero Sony lleva viviendo de las rentas de PlayStation 1 y PlayStation 2 desde hace mucho tiempo, ya que ninguna compañía es capaz de hacerle frente en su campo por ese monopolio que persiste desde aquella época y que hay que aguantar por su parte demasiado maltrato al usuario. Y con maltrato al usuario me refiero especialmente a publicidad engañosa o servicios muy pobres. Su online es una basura. Incluso decidieron ponerlo a 60 € con PlayStation 4 para copiarles el modelo a Xbox, porque vieron que se ganaba muchísimo dinero. Pero mantuvieron la misma experiencia online, que es penosa. La verdad fue la hostia que en PlayStation 3 fuera gratis, aunque fuera algo peor, pero es que a día de hoy es peor y cuesta más o menos lo mismo.
Se han dedicado a mentir constantemente, y es cierto que todas las demás compañías hacen lo mismo, pero Sony va un nivel más allá. Algunas que se me vienen a la cabeza son sus 1080p 60 FPS con juegos de Play 4 que al final fueron anecdóticos, su supuesta PlayStation 4 Pro con 4K que resultaron ser rescalados y no te lo decían en los anuncios, juegos utilizados en sus E3 que no salían nunca como The Last Guardian o Final Fantasy VII Remake que tardaron 8 y 5 años en salir respectivamente, todo para ganar, entre comillas, la conferencia, consolas teóricamente más eficientes que la competencia con fallos de refrigeración gravísimos, supuestas exclusividades que resultaron ser temporales o que directamente salían en PC, etcétera, etcétera, etcétera. Para rematar, hemos tenido que aguantar todo el secretismo durante la salida de PlayStation 5 hasta casi los últimos días, porque tenían miedo de enseñar su consola, sabiendo perfectamente que la calidad de sus componentes era peor y menos potente que Xbox, con tal de no perder reservas. Podría seguir con muchos escándalos gravísimos de solo la generación pasada, pero el vídeo duraría 1 hora y me da mucha pereza. Además, muchos de ellos no son tan conocidos porque Sony se ha esforzado en pagar bien la publicidad para que solo se hable bien de su consola y sus juegos a lo largo del tiempo, sobre todo en Europa, donde ellos tienen el trono, pero es una realidad que hagan lo que hagan siguen siendo los reyes, aunque siempre está bien recordar los motivos reales y no los que la gente cree, que vende por sus exclusivos. Nada más lejos de la realidad. Esta tendencia de mentiras o verdades a medias lleva siendo la norma en PlayStation, especialmente desde PlayStation 3, de manera muy descarada. Obviamente no todo es malo, sus juegos son en líneas generales muy buenos o incluso excelentes, pero cuanto más crece la industria del videojuego, más parece que nos da todo igual, con tal de tener nuestro juego favorito en casa, y creo que eso está mal, y que incluso nos perjudica a largo plazo. Y hay que recordar que Sony es una empresa muy grande, con varios negocios y curiosamente de su rama de videojuegos con PlayStation es de donde ganan más dinero. Todo lo contrario a su división de móviles que genera muchas pérdidas y sus portátiles generaban tantas pérdidas que tuvieron que cerrar esa división. La gran diferencia es que no tenían el renombre que tienen en la industria del videojuego y pagaron por ello. Deberíamos, como consumidores responsables, hacerles ver a las empresas cuando se equivocan porque si no, siempre nos van a dar la misma mierda. Y entiendo que es muy difícil resistirse a ese juego que llevas esperando tanto tiempo o a ese otro de tu franquicia favorita de cuando era pequeño. Pero por lo menos estaría bien hacer un esfuerzo y no pasar siempre por el aro. Al final los únicos que podemos cambiar la tendencia somos nosotros mismos, ya sea no apoyando a una empresa que no lo merece o premiando a la competencia si sí lo merece. Dicho esto, si tú que me estás escuchando has disfrutado de juegos como The Last of Us, God of War, Uncharted, Bloodborne y otros tantos, me alegro. Nadie va a quitarle mérito a esos videojuegos. Lo único que te voy a pedir es que no te quedes solo con eso y sepas ver también lo que está mal. En cualquier caso, está claro que al menos por el momento, Xbox no es un rival para PlayStation a pesar de llevar la delantera en servicios online. Pero creo que aún falta tiempo para que eso sea la razón con más peso para comprar una consola. Y Nintendo va a su bola. Así que vamos a tener PlayStation por mucho tiempo, pero esperemos que sea una PlayStation más honesta con sus jugadores. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja un like y bueno, todas esas cosas. La verdad es que me hace bastante ilusión. Yo soy Grey y nos vemos la próxima.